Buenos días, señoras y señores. Primero que todo, permítame presentarme. Mi nombre es Vilomar Enrique Castro de Ávila, ingeniero electrónico de profesión. Actualmente estoy cursando el seminario en equipos especializados Red Team y Blue Team impartido por la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Antes que nada, muchas gracias por asistir a lo que el día de hoy es la sustentación del informe gerencial respecto a las capacidades técnicas, legales y de gestión para equipos de Blue Team y Red Team. Dando inicio a nuestra sustentación, vemos que todo surge debido al incremento de las nuevas tecnologías emergentes, en especial en lo concerniente a las tecnologías de la información y para nuestro caso de estudio en el aspecto de la ciberseguridad. Surgió la necesidad de realizar la presente auditoría, la cual tiene como objetivo principal estudiar la vulnerabilidad de Reyeto en su versión 2.3. Así podemos generar las recomendaciones y conclusiones que sean el insumo para suministrar al área de seguridad de la empresa White House Security. Como objetivo general, tenemos estructurar un informe técnico argumentando las capacidades técnicas, legales y de gestión referentes a un equipo Blue Team y Red Team, el cual orienta los procedimientos y mecanismos a implementar para los equipos de expertos de la empresa White House Security. Como objetivos específicos, el primero tenemos documentar los diferentes procedimientos legales y técnicos contemplados para cada una de las fases del seminario especializado en equipos estratégicos en ciberseguridad, Red Team y Blue Team. Segundo objetivo, tenemos recomendar posibles estrategias y mecanismos a implementar por un equipo de Red Team y Blue Team con el fin de mitigar el grado de exposición ante un eventual incidente informático. Apoyar la apropiación de conocimiento a través de las experiencias contenidas en las conclusiones de este informe, de mecanismos, procedimientos y contramedidas informáticas que apoyan a la compañía White House Security en la conservación de la integridad de su infraestructura IT. Y por último, mitigar el grado de exposición a las amenazas informáticas, víctimas de las cuales son hoy día a día las redes de infraestructuras IT de una organización, garantizando así la continuidad del negocio de la compañía. La estructura planteada para el presente informe técnico, legal y ético es dividirlo en un informe de capacidades legales, donde vamos a ver todo lo que es el marco normativo colombiano, el informe de capacidades técnicas y de gestión, donde veremos ya lo concerniente a Red Team, Blue Team, en cuanto a la parte técnica, y por último proponemos unas conclusiones y recomendaciones para la compañía White House Security. Como marco normativo, tomamos como base a lo largo de esta auditoría la Ley 1273 de 2009, la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. De este marco normativo resaltamos los artículos de la Ley 1273 de 2009 que fueron vulnerados en el anexo 3, que es un acuerdo de confidencialidad realizado por parte de la compañía White House Security hacia los aspirantes al cargo del equipo de Red Team y Blue Team de la compañía. Vemos que entre los artículos vulnerados podemos mencionar el artículo 269 como un acceso abusivo a un sistema informático, donde observamos que la compañía White House Security, en consecuencia con los procedimientos arbitrarios estipulados en su acuerdo para la obtención de datos, incurre en técnicas de intrusión y exfiltración de información de sistemas informáticos, objetivos de su operación. Y esto lo hacen sin previa autorización o consentimiento de los propietarios de estos datos. En segunda medida, vemos que vulneraron el artículo 269C mediante interceptaciones de datos informáticos,
por parte de la compañía White House Security al momento en que ésta, en uso de su operación, realiza interceptaciones de información chuzadas en aras de obtener datos de los diferentes objetivos priorizados para su operación o continuidad del negocio. Lo anterior puesto en manifiesto en el acuerdo de confidencialidad propuesto por esta para sus aspirantes al equipo de Red Team Blue Team. En tercera medida tenemos el artículo 269F, que es una violación de datos personales. Como se manifestó en el acuerdo de confidencialidad, la compañía White House Security, al momento de realizar esta actividad de extracción y recopilación y comercialización, ojo, de datos de terceros, productos o no, de la naturaleza de su operación, sin contar con la previa autorización por parte de los propietarios de estos datos, incurre en la violación del artículo en mención. Y por último, el artículo 269J, transferencia no consentida de activos. Se puede aducir que esta compañía, con el objetivo del ejercicio de su obtención de la información, vulnera el artículo citado. Esto se refleja al momento de transferir información, como podría ser patentes de terceros para fines propios, lucrativos o estratégicos, como lo podemos ver. Para la realización de la presente auditoría, hicimos el alistamiento, la configuración del entorno de pruebas o el entorno de trabajo, donde hicimos todo el alistamiento y comisionamiento de las herramientas empleadas para nuestras pruebas de penetración o pen testing en el idioma inglés. Como insumos principales para estas herramientas de pen testing, empleamos un pool de herramientas para cada una de las fases que contemplamos a continuación. Utilizamos máquinas virtuales Windows SE, 7 SE y x64.ova. Utilizamos el VirtualBoss para virtualizar esos entornos de trabajo. Utilizamos aplicaciones para el análisis de vulnerabilidades y escaneo de numeración, fase de numeración o Information Gathering en inglés, como lo es Nmap, Nessus, Hermitage. Y para la parte de explotación, utilizamos herramientas como Hermitage y Metasploit, de las cuales hablaremos en detalle más adelante de esta presentación. Como conocimiento general, planteamos un esquema de afectación de lo que vimos que el ataque mediante la vulnerabilidad de Regetto en su versión 2.3. Vemos que nuestro PC atacante o nuestro atacante inició una sesión a través de la aplicación o de la vulnerabilidad de Regetto, una sesión Meterpreter, a el servidor que tiene la aplicación de Regetto como tal, comprometiéndolo. Y posiblemente, si el atacante tiene la habilidad o la destreza, puede hacer un pivoting a la red interna de nuestra organización, llegando así a comprometer equipos sensibles y crear posibles o futuros backdoor para poder hacer persistencias y conectarse en un futuro a nuestra red, en caso que descubramos esta vulnerabilidad. Es bueno aclarar o mencionar las fases del pentesting para poder entrar en detalle más adelante y que tengamos un entendimiento claro de cuáles son las fases de las pruebas de penetración que vamos a ver en esta presente auditoría. Iniciamos con una definición del alcance con el cliente, con White House Security, de lo que iba a ser nuestra auditoría a sus sistemas de información. Posteriormente entramos en una fase de recopilación de información o Information Gathering, en la cual vamos a hacer todo lo que es el análisis de fuentes abiertas y técnicas de footprinting, o lo que es enumeración de los diferentes servicios, puertos y dispositivos que componen la red y la infraestructura IT de la compañía White House Security. En tercera medida hicimos lo que les decía, un análisis de vulnerabilidades mediante las herramientas Nessus, Nmap y Hermitage, mediante estas técnicas de escaneo y controles de numeración y demás. Como fase siguiente realizamos una explotación
de las vulnerabilidades previamente halladas en la fase anterior, que es la fase de análisis de vulnerabilidades, y la escalación de privilegios. Y en su defecto, si así lo quisiéramos, técnicas de persistencia pivoting para hacer las técnicas de persistencia en los dispositivos que sean vulnerados o comprometidos también. En esta fase utilizamos unas herramientas, como se los mencionábamos en la diapositiva anterior, que son Hermitage y Metasploit. Posteriormente seguimos una fase de post-explotación en la cual se instalarían los backdoor, que para nuestra auditoría no estaba contemplado en el alcance, por lo cual no lo incluimos, y registros de logs de eventos. Y por último, que es lo que estamos centrados en este momento, es la elaboración del informe técnico y el informe ejecutivo para presentarlo a la gerencia de White Security. Vemos que en el ciclo del pentesting todas estas fases son repetitivas. El ciclo vuelve y se repite si necesitamos hacer pruebas de penetración a otro dispositivo. Vuelve y es un ciclo, es repetitivo. Entrando ya más en detalle, pasamos a la fase de recolección de información y análisis de vulnerabilidades. Aquí vamos a hacer un escaneo y análisis de vulnerabilidades mediante las herramientas de pentesting previamente descritas o mencionadas en las diapositivas anteriores. Este escaneo realizamos de dos formas para nuestra auditoría. El primero, mediante la aplicación Nmap, en el cual, como lo podemos ver en esta imagen, utilizamos la máquina, lo que es de nuestro interés, que tiene la aplicación Reyetto HTTPD 2.3 en el puerto 80 instalado. La máquina es la 192.168.0.106. Sin embargo, para la fase inicial, nosotros hicimos el escaneo a todo el segmento de red que sería la 192.168.0 máscara 24. Seguidamente, realizamos en aras de validar y de corroborar y evitar falsos positivos en el escaneo anterior, se recomienda utilizar una segunda aplicación o una segunda herramienta, para lo cual empleamos Hermitage. Con Hermitage realizamos el mismo escaneo en aras de corroborar la misma información o que el servicio Reyetto estuviera alojado o anidado en el mismo puerto 80. Como lo podemos ver en esta diapositiva, es el primer servicio, la IP es la 106 específicamente, el servicio es HTTP, el protocolo que maneja puerto 80, y aquí vemos el servicio que es el HTTP 2.3, es el Reyetto. Seguidamente, habiendo hecho la fase de escaneo o enumeración, hicimos un análisis de vulnerabilidades de esa máquina, ya centrados en la IP 192.168.106, que es la de nuestro interés, la de la máquina comprometida en esta auditoría. Mediante la aplicación Nessus hicimos un escaneo a todo el segmento de red. Se recomienda para ver si de pronto hay posibles vulnerabilidades en otros dispositivos del mismo segmento de red o se hicieron persistencias y demás. Para nuestro caso, nos dimos cuenta que las demás máquinas o los demás dispositivos de este segmento no estaban comprometidos, como la máquina que es la 106, objetivo de estudio de esta auditoría, por lo cual nos centramos en validar las vulnerabilidades existentes en esta máquina. Seguidamente, analizamos el log de vulnerabilidades creadas acá, para esta IP, para la 106. Vemos que están en el rango priorizado por colores, lo cuales son las vulnerabilidades críticas, las vulnerabilidades medias y las vulnerabilidades bajas, y lo último que son informaciones adyacentes pueden ser al sistema operativo. La máquina en cuestión tiene vulnerabilidades diferentes, pero para nuestro caso nos centramos en la vulnerabilidad Reyetto, ¿correcto? Habiendo en la fase anterior, teniendo ya el contexto de la vulnerabilidad existente, que es Reyetto, procedemos a hacer su explotación.
mediante la aplicación Hermitage. Si bien es cierto, es a libre potestad, y finalmente utilizaremos Metasploit, nosotros para evitar o para hacerlo un poco más demostrativo esta prueba de concepto, esta POC hacia la gerencia, utilizamos Hermitage en aras de revalidar lo que también vamos a validar, vamos a evidenciar con Metasploit. Como lo podemos ver, en la sesión de Meterpreter a través de Hermitage, aquí es un poco más gráfico que Metasploit para las personas que no lo conozcan. Observamos que aquí está la máquina .106, que es la máquina que tiene Regetto comprometida. ¿Cómo hicimos esto? Seleccionamos nuestro exploit, que es el exploit de Regetto, y le cargamos un payload, que es el Windows Meterpreter Reverse TCP. ¿Correcto? Y aquí nos habilitó nuestra sesión de Meterpreter comprometiendo la máquina. Aquí la vemos. Estos demás dispositivos son los dispositivos alojados en el mismo segmento de red. Y la IP104 era nuestra máquina atacante, que éramos nosotros que estábamos simulando este escenario. Como medida de revalidación, realizamos esta misma explotación de esta vulnerabilidad a través de la aplicación Metasploit. Como lo podemos ver, logramos establecer una sesión de Metasploit a través del mismo exploit Regetto en su versión 2.3, que lo encontramos en Metasploit, como lo podemos ver en esta imagen, como Windows HTTP Regetto _hfs.exe. Ese es el exploit como tal. Posteriormente configuramos el payload como era igual que Hermitage y el host destino, y lo lanzamos con exploit o run-y, como quieran. Y ahí habilitaríamos nuestra sesión de Meterpreter. En la máquina víctima, que es nuestra máquina de Windows 7, podemos validar que ya estamos, aquí hay una conexión, una petición GET, un GET y request, que es una petición HTTP o web, de un servicio web. Como lo podemos ver en esta diapositiva, ahora ¿cuál es la intención de nosotros como posibles atacantes? Realizar una escalación de privilegios. Antes que eso, validamos el ID, el GUID de nuestra sesión, y vemos que nuestra sesión aquí nos da un número GUID. Damos un get system para ver si hay alguna sesión abierta, y específicamente nos dice que tenemos una sesión open, y hacemos con el comando shell, realizamos una escalación de privilegios. Y aquí ya vemos que estamos en C, Windows System 32. Ya escalamos privilegio y ya estamos dentro de la máquina víctima, o sea, dentro de la máquina de Windows 7. Seguidamente, para efectos de afianzar nuestra prueba de concepto, vamos a crear un usuario dentro del grupo administrador. Vamos a crear un usuario que para nuestro caso utilice mi nombre. No es recomendable que ustedes utilicen el nombre de ustedes. Para mi caso, utilicé mi nombre y creé un usuario con el nombre Vilomar Castro, con las credenciales como contraseña le puse 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y cómo lo creé? Lo creé en el net mediante el comando net local group, en el grupo que yo sé que es administradores, Vilomar _Castro /add, y agregué el usuario y me dijo aquí que se ha completado el comando correctamente. ¿Eso qué significa? Que ya tenemos un usuario, ya me creé como administrador. ¿Por qué? Porque necesito tener todos los permisos, como pensando como atacante, tengo que tener todas las credenciales o todos los niveles de superusuario para poder así filtrar los datos que yo quiera del sistema víctima. Para efectos de hacer más real esta auditoría, decidimos instalar e iniciar una sesión remota mediante la aplicación RDesktop a la máquina víctima. ¿Cómo es eso? Posterior a la instalación, digitamos el comando RDesktop, ¿cierto? La IP de nuestra máquina objetivo, que es la 192.168.0.106-U,
y el nombre del usuario. Yo hubiese podido colocar acá dash o -p en español y colocar mi password, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, e inclusive puedo acceder de una vez sin tener que digitar el password. Pero en esta ocasión decidimos hacerlo de esta manera para darle un poco más de veracidad al momento de hacer la autenticación. Aquí, para efecto demostrativo, podemos ver que en RDstock, como lo vemos acá, ya estamos agregando, tenemos un usuario que es Vilomar Castro aquí, para hacer un login en nuestra máquina víctima, que es la máquina que tenemos acá, en el lado izquierdo de nuestra presentación. Aquí nos damos cuenta en esa diapositiva que a través del usuario Vilomar Castro logramos un inicio verídico a la máquina objetivo o a la máquina comprometida. Aquí vemos el usuario Vilomar Castro que habíamos visto acá, ya se logueó. ¿Qué pasa? Que acá queda la pantalla en la máquina mía, en la máquina virtual, quedaría en el entorno de los dos usuarios, pero en mi RDstock, en mi sesión RDstock, ya yo estoy logueado aquí como Vilomar Castro, a nivel remoto, obviamente. Esto desde mi máquina Kali Linux. Seguidamente, vamos a proceder a validar si en realidad el usuario Vilomar Castro hace parte del grupo de administradores de este sistema operativo o de la máquina comprometida. Esto lo hacemos una vez ingresados o una vez acá en el equipo, en la máquina comprometida, en una ventana de terminal, en un CMD, digitamos el comando netuser y aquí nos listaría al lado izquierdo los grupos con los diferentes usuarios que hacen parte de ese grupo. Vemos que existe un grupo administrador y un usuario, Vilomar Castro, que sería el usuario administrador, el usuario que para efectos de nuestra POC hemos creado en diapositivas anteriores. Pasando a otra fase, posteriormente a la parte de Red Team que acabamos de ver, que era la parte de pruebas de intrusión a un sistema informático, vamos a hacer ahondar en unas medidas de contención implementadas por el equipo Blue Team. Ahora en la parte Blue Team vamos a tomar medidas y contramedidas para contrarrestar, valga la redundancia, ese tipo de incidentes o de superficies de ataque o de vectores de ataque que acabamos de ver en la parte de Red Team de este informe ejecutivo o técnico y gerencial. Hay unas acciones necesarias para la contención de un ataque en tiempo real. Es bueno que las tengamos claras. Como acciones necesarias, en primer lugar, tenemos la identificación del vector de ataque empleado por los ciberdelincuentes. Eso es vital. Tenemos que identificar qué vector de ataque emplearon los ciberdelincuentes para comprometer nuestro dispositivo o para comprometer nuestra máquina víctima. Posteriormente, identificamos el host o los hosts comprometidos en el presente ataque que acabamos de hacer. Para nuestro caso, identificamos la IP 106, que era la que estaba comprometida. Adicional, realizamos un análisis de vulnerabilidades de los hosts comprometidos en el ataque, lo que hicimos con Nessus para validar qué vulnerabilidades tenía en la máquina comprometida. Adicional, realizamos nuestra fase de Red Team, que es la explotación de las vulnerabilidades halladas, pero bajo un ambiente controlado. Ojo, importante, no vamos a realizar estas explotaciones en redes en producción o en operación, porque podemos atentar contra la continuidad del negocio. Vamos a manejarlo en un ambiente controlado en máquinas virtuales. Y por último, hacemos lo que se trata esta fase de Blue Team. Remediamos las vulnerabilidades existentes en el sistema comprometido. Para esto, nosotros en nuestra auditoría proponemos unas medidas de hardenización para evitar el ataque mediante una vulnerabilidad de reyeto como tal. ¿Cuáles medidas proponemos? Unas políticas para el uso correcto de los equipos de cómputo. Vital que el colaborador
emplee el equipo institucional o corporativo para fines netamente de cumplimiento de sus funciones. Política para el uso adecuado del correo corporativo. Importante, el correo electrónico institucional no se debe utilizar para loguearse en foros, para hacer compras en línea, nada que no sea para uso exclusivo de la compañía. Políticas de instalación de software no autorizado. Esto es importante. Software open source o en su defecto pirata no puede ser utilizado, empleado en los dispositivos de la compañía. Políticas de uso antivirus y firewall. Exactamente. Sabemos que en muchas compañías la parte de ingeniería tiene autorización a desactivar el antivirus de su dispositivo o de su PC, laptop de uso corporativo. Pero en este caso tiene que haber una política que restrinja o que endurezca estas flexibilidades. Política para uso de dispositivos de almacenamiento CD USB. No se debe aceptar, la compañía no debe permitir el uso de dispositivos externos USB propietarios del colaborador sin una previa autorización o revisión del área encargada, ya que lo ideal es que utilicen los dispositivos propios de la organización. Política para el uso de software de transferencia de archivos. Esto es crucial. Es lo que vimos a través de lo cual la vulnerabilidad de Reyeto se propagó, es porque es un servidor, file server, servidor de archivos en línea, y por esto es vital tener una política para el uso de estas transferencias de archivos, de estos servidores. Una política para el uso de acceso remoto a dispositivos. En muchas ocasiones los usuarios deben hacer acceso remoto a dispositivos de la compañía desde sus hogares. Hay que tener una política que garantizar que estos accesos no se den ni por TeamViewer ni por NIDES, sino única y exclusivamente por VPNs configuradas previamente por el personal de IT de la compañía. Política para el manejo de credenciales de acceso. Sabemos que las credenciales de acceso son únicas y exclusivamente asignadas a cada propietario en sus respectivos niveles. ¿Qué significa? Que el usuario a sus dispositivos de PC o smartphone periódicamente debe cambiar esas credenciales de acceso y las debe guardar en un lugar seguro. Adicional, su fichero de identificación o su tarjeta de identificación no debe transferirlo a ningún usuario que no tenga los mismos credenciales o accesos bajo ningún contexto para ingresar a ciertas áreas restringidas de la compañía. Política de backup de la información. En aras de tener un rollback a futuro, si llegara a necesitarlo el usuario, es bueno que el usuario haga sus puntos de restauración periódicos de la información contenida en sus dispositivos asignados para sus funciones. Política para mantenimiento de los equipos de cómputo. La compañía White House Security debe hacer mantenimientos preventivos y correctivos llegado el caso a los equipos de cómputo. ¿Qué significa? Software instalados, información contenida, políticas de antivirus, todo lo demás, fragmentación de disco, en fin. Política para la auditoría de los sistemas informáticos. White House Security debe realizar un cronograma de auditorías periódicas 2 veces al año, una cada 6 meses, puede ser, e inclusive pruebas de Red Team, Blue Team a sus sistemas de información y su infraestructura de red. Política para la creación de reglas de dispositivos informáticos en seguridad perimetral. Es vital establecer las políticas y tener las políticas claras sobre los equipos de seguridad perimetral, como lo son los firewall, los WAF, los IDS, los IPS, en los cuales se debe hacer un filtrado de tanto por servicio como por puertos, ¿no?, en aras de contrarrestar o mitigar las superficies de riesgo que nos podemos encontrar día a día en Internet. Como aspecto fundamental, el Blue Team en muchas ocasiones se va apoyado por lo que es un SIEM, que es un software SIEM que le sirve de apoyo a los equipos Blue Team para el desenvolvimiento de sus funciones.
¿Cómo se define un software 100 en resumen y la estructura de un 100? Un software o un sistema 100 no es más que aquel que facilita la organización y analiza toda la información de los sistemas, los converge, los analiza, con énfasis en los eventos que se presentan en los mismos. Esto se hace posible mediante la gestión unificada de la información. Él tiene un correlacionador de eventos que facilita al personal de IT identificar las amenazas y diferenciarlas de los falsos positivos. ¿Eso qué hace? Me ahorra a mí el recurso humano, y el tiempo, los SLAs implementados para estudiar un incidente. La estructura que maneja un 100 se soporta en una gestión de eventos de seguridad, que es CEN, y la gestión de información, que es SIEM. El CEN se encarga de monitorizar y correlacionar todos los eventos en tiempo real, mientras que el SIEM utiliza la información que le da el CEN para almacenarla y así puede generar a futuro, a decisión de la persona del administrador, los reportes de auditoría basados en estos datos fiables. Como funciones y características principales de un 100, podemos resaltar la facilidad para la visualización de las posibles amenazas, la clasificación de amenazas entre lo que es una amenaza real y un falso positivo, documentar todos los eventos o incidentes de seguridad que suceden en un 100 quedan documentados en su base de datos, en su log de eventos. Cumple con las regulaciones legales estipuladas. Hace una evaluación de las vulnerabilidades reales en base a su correlacionador. Realiza un monitoreo de la red o de los sistemas de información. Analiza y correlaciona los logs en tiempo real. Da una información, sirve para tener una información de apoyo en caso de que el administrador requiera hacer un análisis forense o se le requiera para un análisis forense. Tiene una información que es verídica para apoyarse. Tiene la función para hacer una detención de violaciones o de intrusiones a sistemas. Y por último, podemos automatizar tareas logrando así la optimización del recurso humano destinado para tal fin. Sabemos todos que un equipo Blue Team es muy dispendioso en una compañía, si no cuenta con eso, tener que estar asignar a un recurso netamente para que pueda identificar o monitorear los incidentes que suceden en la red de la organización, y sabemos que la gran mayoría de esos incidentes son falsos positivos, por decirlo así. Perdón. Como ejemplo de estos software que nos pueden apoyar como 100, encontramos a Alien Baúl. Alien Baúl se da para nuestro caso, hicimos la prueba instalándolo en un entorno virtual como efecto, y aquí podemos darnos cuenta de lo que es su dashboard. El dashboard de Alien Baúl nos puede mostrar todas las incidencias que suceden en nuestros sistemas de información, obviamente previamente configurados. Para todo esto, para la contención de los ataques, existen unas herramientas de apoyo para la infraestructura IT de una compañía a nivel de Blue Team. En nuestro caso, pudimos emplear lo que es Wasm Manager, que es una herramienta open source que tiene muchas funcionalidades para contribuir a la contención de posibles ataques informáticos. Wasm Manager es la versión server que se instalaría en una máquina Linux, y en la máquina de Windows 7, para nuestro caso, instalamos Wasm Agent o Wasm Client, que es el que se instaló bajo el entorno de Windows 7 x64. Instalamos para efecto de esta prueba de concepto Wasm Manager en una máquina virtual de Linux, un servidor,
y de Kibana específicamente, y WasUAgent lo instalamos en la máquina de Windows 7, como podemos ver. El WasUAgent, importante, adquiere una key que se la demanda el WasUAgent, el WasU Manager. Como segunda herramienta, nos basamos o utilizamos Security Union 2, que se le conoce porque es una distribución open source de Linux que tiene muchas funcionalidades, dentro de las cuales monitoreo de seguridad para redes empresariales y gestión de load, al igual que threat hunting de redes de información, ¿no? Hicimos para nuestra prueba de concepto, para nuestra auditoría, instalamos el Security Union 2 en una máquina, es Linux, obviamente, Debian. Instalamos, creamos un usuario Vilomar y le asignamos un password. Este sería más o menos el entorno cuando ustedes realizan la instalación a nivel informativo. Como tercera herramienta, utilizamos Snort. Snort es una herramienta open source, también cuenta, su fuerte son características que sirven de apoyo a un sistema de prevención de intrusiones o IPS. Los mecanismos principales como él opera es que emplea reglas, las que permiten como diferenciar o detectar las posibles conexiones maliciosas a una red y así genera una alerta de un posible evento informático. Por último, y no por eso menos importante, empleamos la herramienta File2Ban. Esta se denota como una aplicación, no es una herramienta, pero no un software como tal. Es una aplicación escrita en lenguaje Python de base, ¿ya? La cual tiene como principal finalidad, objetivo, es prevenir eventuales intrusiones a un sistema. ¿Cómo opera esta herramienta? Ella se basa en un bloqueo y posteriormente penaliza a una dirección IP maliciosa. Eso es lo que hace esa herramienta, bloquea y penaliza. ¿Con qué fin? Con el fin de que ya no puede ingresar a la infraestructura de red mediante ningún ataque de fuerza bruta. Eso es lo que hace. Esto sirve a su vez de apoyo a las reglas previamente configuradas en los dispositivos de seguridad perimetral, como sean los firewall o los WAF. Como conclusión de esta auditoría, pudimos resaltar que mediante la realización de esta actividad logramos conocer las legislaciones vigentes colombianas en lo referente a las conductas tipificadas dentro de los delitos informáticos. También logramos inducir al lector a que se adentre en este fabuloso mundo innovador de la ciberseguridad y en especial de Red Team y Blue Team como carrera profesional, que nos permitió analizar el actuar ilegal adicional de la compañía White House Security, evidenciando mediante el acuerdo de confidencialidad que vimos, específicamente las cláusulas que aducen a la ilegalidad para el cumplimiento y desempeño de las funciones del aspirante al cargo. Aunando en ello, la auditoría fue posible evidenciar diferentes tipos de vulnerabilidades en nuestro apartado técnico de Red Team, las cuales se encuentran puestas las organizaciones en el día a día de sus operaciones, indistintamente de la naturaleza o del sector bajo el cual se desenvuelvan, ¿no? Estas vulnerabilidades están presentes en la red. Se puso en conocimiento por medio de la aplicación de esta prueba de concepto, liderada por el equipo de Red Team y Blue Team, la presencia de la vulnerabilidad que asociada a la aplicación que en apariencia, la aplicación Reyeto que en apariencia no genera ningún grado de comprometimiento, pero que vimos que permite al atacante una escalación de privilegios para hacer una posible filtración de datos del activo más valioso que es para la compañía, que es la información. Como recomendaciones, como miembro activo del equipo de Red Team y Blue Team, le recomendamos a White House Security estructurar los acuerdos de confidencialidad para el personal
integrado a los equipos de Red Team y Blue Team para los aspirantes en base al marco regulatorio colombiano e internacional. Esto alineado con la naturaleza de las funciones a desempeñar por parte del colaborador. Esto es importante. Tenemos que estar enmarcados en la normatividad colombiana. Consignar como cláusula resaltar el acuerdo de confidencialidad, los actuares y procedimientos realizados deben estar alineados a las leyes y decretos de los veedores de la protección de datos personales y la integridad de los sistemas de información e infraestructuras IT. Tenemos que actuar bajo la legalidad. Restringir la instalación y el uso de software libre y piratan los dispositivos de cómputo y de red de la organización. Esto con el fin de evitar brechas informáticas que lleguen a comprometer la infraestructura IT de White House Security. Es importante. Implementar las actualizaciones de firewall propuestas por el fabricante. Esto es vital. Los últimos parches de seguridad deben implementarse en todos los dispositivos de red que componen o que conforman la infraestructura de White House Security. Como medida muy activa, lo consideramos que concientizar a los colaboradores de White House Security acerca de la importancia de realizar copias de seguridad periódicas de su información, almacenando estas en un lugar seguro y posterior acceso para requerir un punto de restauración. Esto es importante, la concientización. Sin concientización no hay nada. Establecer políticas de seguridad en dispositivos perimetrales como firewall, IDS, IPS, los WAF, los cuales contribuyen al fortalecimiento de la infraestructura IT, propiedad de la compañía White House Security. Esto es vital. Muchas gracias por su atención, señores. Esto es, espero que haya sido de su agrado y que esta auditoría sirva de fundamento para los Senior Security Engineer de la empresa White House Security en pro de garantizar la continuidad del negocio en sus operaciones. Muchas gracias.